Miradas, sabores, aventuras, sueños, planes, arribos y partidas, mapas, emociones, sonidos, riesgos, aromas, encuentros y despedidas, desafíos, lágrimas, amigos, sorpresas, rutas, noches y días, idiomas, juegos, valores, sensaciones, colores, decepciones y alegrías. Viajar te transforma. Compartimos viajes extraordinarios. Tengo una misión para vos. Con esas palabras se me acercó mi papá cuando yo tenía 12 años y me dijo, tenés que ir a la gobernación de Santa Cruz y pedirle al gobernador una entrevista. Tenés que ir solo. Y si no la conseguís, no vuelvas. Quiero que se tomen el momento para imaginar un poco la situación. Gobernación de Santa Cruz. Y entra un pibe de 12 años, solo, oriental, pibito, ¿no? Y exige una entrevista con el gobernador. Ustedes se imaginarán lo que me respondieron cuando entré así por la puerta. Viajé horas y horas y horas solo en el colectivo, con muchísimo miedo porque tenía que ir eludiendo la gendarmería, ya que mi papá se había encargado de contarme que no era necesario un permiso para viajar, para este tipo de viajes. Y en ese viaje claramente aprendí que sí. Aprendí bastantes cosas, de hecho. Aprendí, entre otras cosas, a sacarle charlas a los pasajeros que estaban en el colectivo, porque ellos te iban avisando en dónde había controles con la gendarmería, en qué estaciones de servicio podíamos parar para hacer pichí, para comer. Aprendí bastante, diría. Por supuesto, cuando llegué al final no me dieron la entrevista y volví frustradísimo a casa. Y llegué y le dije, con mucha frustración y bronca, papá, no pude cumplir la misión. ¿Por qué me mandaste a esa misión? Y mi papá me respondió algo que nunca, jamás en mi vida voy a olvidar, porque fueron dos palabras muy cortitas. Me dijo, porque sí. En el futuro lo vas a entender, pero yo te mandé porque sí. Al año siguiente, durante las vacaciones, volvió mi papá, ya que había frustrado la misión anterior, y me dijo, tengo una nueva misión para vos. Yo tenía 13 años en ese momento, y me dijo, el 1 de enero, vamos a ir juntos con tu hermano desde Rosario, que era donde vivíamos, hasta Córdoba capital, que son 400 kilómetros, caminando. Pequeño detalle, caminando. Mi papá quería que fuéramos caminando desde Rosario hasta Córdoba. Así que un 1 de enero, juntos, imaginen la situación. 4 orientales, con remeras rojas, con imágenes impresas del Che Guevara, caminando por la Ruta 9, al borde de la banquina, durante 15 días. Eso fuimos mis hermanos y yo. Caminamos día y noche. Hacían como 40 grados, entonces rebotaba el calor en el asfalto de la ruta. Entonces no sabía si estaba caliente por la situación, porque no pude estar en vacaciones con mis amigos, o porque me rebotaba el calor. Pero finalmente se me fue pasando la calentura con los días y empecé a aprender algunas cosas. Entre otras, aprendí a valorar cosas pequeñas, como cuando pasaban autos que excedían el límite de velocidad y me tiraban vientos en la cara, o te ponías feliz cuando había una seguidilla de árboles en el que podías hacer un poco de descanso del sol infernal que te mataba, porque 40 grados, imagínense. Y mientras caminaba yo le preguntaba a mi papá, papá, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué estamos yendo a esto? Y mi papá siempre nos respondió exactamente lo mismo. Porque sí. En el futuro, tal vez, lo vas a entender. Transcurrieron los años y se acercó mi viaje de egresados. Yo iba a un colegio alemán, entonces el viaje de egresados era a Alemania. Y mi papá estaba bastante disconforme con el destino que nos tocaba, porque Alemania es primer mundo, digamos, ¿no? Entonces se me acercó y me dijo, tengo una nueva misión para vos. Me dijo, vas a ir a Alemania, sí, con tus compañeros, vas a disfrutar el viaje, pero también vas a pasar por Marruecos, me dijo. Entonces dije, perfecto, era un gran negocio. Pasé por Medio Oriente, fui a Europa del Este, fui a Alemania y con 16 años finalmente llegué a Marruecos. Y el día que pisé Marruecos, mi papá desde Argentina hizo plic
y me cortó la tarjeta. ¿Escucharon bien? Me cortó la tarjeta. Me dejó sin plata. Yo en ese momento tenía más años de vida que dólares en el bolsillo. Tenía 16 años. Por supuesto, con muchísima bronca, impotencia, tristeza y todas las cosas malas que un ser humano puede llegar a vivenciar en un solo minuto, empecé a llorar, empecé a descontrolarme y llamando le decía, papá, ¿por qué me hiciste esto? Yo ya sabía que me iba a responder, pero le decía, ¿por qué me hiciste esto? Y finalmente terminé haciendo lo que aprendí viendo La Terminal de Tom Hanks, que fue gastar toda mi plata para ir al aeropuerto y dormir en el aeropuerto durante 3 días, que era cuando salía el próximo vuelo. Llegué al aeropuerto, comí en el aeropuerto, dormí en el aeropuerto, pero iba comiendo las sobras de comida que dejaban en las bandejas en el patio de comidas porque no tenía plata, no me bañaba y dormía en los pasillos, iba mendigando y cuidando que no me vieran los guardias de seguridad porque si te veían durmiendo te echaban. Entonces tenías que ir sigilosamente por los pasillos viendo por dónde meterte y demás. En este viaje también aprendí bastante porque fue una experiencia traumática, pero lo que más aprendí fue lo que se siente cuando te despertás y nadie te está esperando. También aprendí, por ejemplo, que no existe el orgullo ni la vergüenza cuando tenés hambre. Vas directo a la comida y te lo comes, lo que haya. Finalmente llegaron los 3 días, volví a casa y esta vez no le pregunté a mi papá. ¿Por qué? Porque yo ya sabía lo que me iba a responder. Pero en el fondo, a los golpes, yo ya había aprendido la moraleja, que es que no es tanto el resultado ni la misión, sino que es el proceso y el camino que haces para llegar a esa misión. Era aprender en el camino. De todas estas misiones, pensaba el día que apliqué a la beca de la Comisión Fulbright, que es el motivo por el cual me llamaron para esta charla, porque en la beca te preguntaban básicamente cuál es la historia de tu vida. Te preguntaban quién sos y por qué querés ir a este viaje. Cuando aplicás a una beca, normalmente los requisitos son el promedio académico, las cartas de recomendación, referencias laborales, pero a mí me dio la sensación de que esa no era mi verdadera identidad, sino que era una reducción muy parcial de lo que yo había hecho durante toda mi vida. Porque en definitiva mi identidad eran mis misiones frustradas a lo largo de la vida y también la vivencia de mis padres. Entonces empecé a escribir sobre mamá y papá, que son 2 coreanos que llegaron a la Argentina en 1986 con muy poca plata, $20, y hablé de todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para adaptarse a la sociedad. Hablé, por ejemplo, de que vivieron en casas abandonadas, acá en Buenos Aires cuando llegaron. Hablé del esfuerzo que hicieron para tratar de aprender español, pero en la calle, con los taxistas de la parada del frente del kiosquito que alquilaban, en el que se iban turnando para atender. Hablé fundamentalmente de la visión de un inmigrante. Hablé de la visión de un inmigrante que es alguien que se tiene que adaptar a una sociedad y formar familia en un lugar al que no pertenece, pero al que se tiene que adaptar para sobrevivir y para progresar. Hablé de eso porque, en definitiva, es de esa visión que mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Y en esa visión, cuando uno nace medio al margen del sistema o sin muchas expectativas respecto de las oportunidades futuras laborales, uno simplemente no se da el lujo de contar su propia historia. La historia, el sentido de vida de uno es un lujo, un privilegio que uno como inmigrante no se da. Voy a repetirlo. Cuando vos sos inmigrante, vos no te preguntás cuál es el sentido de hacer que te guste la música que escuchan todos los demás. No te preguntás por qué todos los demás te invitan a sus casas, pero a vos te da vergüenza invitarlos a la tuya. No te preguntás por qué siempre comés la comida de los demás, pero nunca les mostrás a los demás cuál comés vos. Y la respuesta de todo eso, del por qué, es precisamente porque sí. Uno lo hace porque sí. Porque si a la mayoría de un grupo le gusta determinadas cosas y vos hacés que te guste, eventualmente tal vez te hagan parte y tal vez perteneces.
O tal vez lo haces para que tus hijos algún día no lo hagan. En el futuro lo terminas entendiendo. Entonces, volviendo a la beca, cuando me preguntaba por qué querés ir a este viaje, fue la primera vez en mi vida que me di el lujo y el privilegio de decir que quería ir a este viaje porque me gustaba y no porque sí. Porque sí, siendo dos palabras que en mi vida representaron aprender a través del sufrimiento y del dolor. Yendo al viaje en sí mismo de Estados Unidos, podría hablarles de 1.000.000 de cosas que hice y que disfruté muchísimo y no las hice porque sí, sino que las aprendí disfrutando, digamos, ¿no? Podría hablarles de, por ejemplo, la vida en el campus universitario, en universidades muy prestigiosas como Harvard, como Columbia, Amherst College, o los debates que tuvimos entre profesores y estudiantes, y toda la vida que hubo detrás de eso. También que fuimos a exponer nuestros argumentos a lugares como el BID o al Departamento de Estado en Estados Unidos. Podría hablarles, por ejemplo, de los field trips que hicimos, a través de los cuales los fines de semana terminamos yendo a lugares como Washington, D.C., al Grand Canyon, a la frontera con México, en el estado de Arizona. También hicimos como viajes a la casa de locales, en donde nos hospedaron y dormimos y vivimos, hicimos voluntariados. Y a mí justo me había tocado una pareja de viejitos que no tenían wifi en su casa, entonces fue todo un viaje espiritual. Eran bastante comunistas, pero me re divertí. Y también hicimos voluntariados en escuelas, y eso fue un proceso de aprendizaje que estuvo buenísimo. También tuve compañeros, colegas, que también aplicaron a la beca y quedaron, que son muy inteligentes, mucho más inteligentes que yo, y de quienes aprendí muchísimo durante todo ese mes y medio que fuimos compartiendo juntos. Pero me pidieron que hable de la experiencia que más me marcó, y quería contarles que la experiencia que más me marcó de este viaje, para mí, fue haber ido por primera vez en mi vida a una obra de teatro. Yo nunca antes en mi vida había ido a una obra de teatro, y ahí estaba en Broadway, en Nueva York, con la camisa más linda que tenía, que me había comprado para la ocasión, porque necesitaba ir con una camisa, viendo El fantasma de la ópera. Fue una noche de frío extrema, enero, bajo cero, y todos tenían camperas adecuadas para la ocasión, pero no, yo me fui a comprar la camisa, porque muerto antes que básico, y me la puse, me puse el perfume que tenía, y bajé al lobby del hotel, y en el lobby del hotel el coordinador académico nos empezó a entregar las entradas para ir al teatro, y veía que en la entrada decía $80, y ahí me di cuenta de por qué había sido la primera vez que iba. $80 para mí, nunca gasté por placer en algo artístico, entonces era muy extraño para mí eso, pero estaba muy emocionado de ir por primera vez a la obra de teatro. Entonces salimos del hotel con todo el programa y pasamos primero por Times Square, donde había luces, muchísimos sonidos, gente hablando en distintos idiomas, gente sacándose fotos, turistas de todos lados del mundo. Y es en esa mística, con la camisa y toda la alfombra roja, que llegamos al teatro y por primera vez en mi vida me terminé metiendo a ese teatro. La verdad, un flash espectacular. Yo, sinceramente, de la trama de la obra no me acuerdo casi nada, porque, para serles sincero, no me acuerdo de los personajes. Pero yo jamás me voy a olvidar de cómo me sentí viendo esa obra de teatro. No puedo olvidar, por ejemplo, de cómo vibraban las sillas, los asientos, por la banda sonora, cómo me transpiraban las manos, porque no sabía qué iba a pasar, y cómo me puse a reflexionar sobre mi vida, sobre el ego, sobre el amor, sobre esforzarte un montón y perderlo todo. Todo eso sucediendo en las 3 horas, las 3 horas que duraba la obra de teatro, y viéndolo, observándolo, realmente me conmovió mucho. Pero me marcó mucho esta experiencia porque cuando yo salí de ver esa obra, me acuerdo que todos empezaron a comentar la obra, mis colegas de la beca, y todos hacían comentarios muy inteligentes de la obra. Y yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Todos decían, ¿viste la puesta en escena? Que en la escena 1, que en la escena 2, que el vestuario, que la vestimenta, que la música, todo eso confluye en un argumento. Y yo no sabía qué decir, porque no sabía cómo expresarlo. Nunca había aprendido a hacer comentarios inteligentes sobre una obra de teatro, ni sobre una pintura, ni sobre nada, ni sobre una película. Entonces eso me marcó mucho
Porque encima habían varios que ya sabían qué iba a pasar, ya habían leído el libro. Yo en mi vida leí por placer, nunca leí por placer. Para mí leer por placer no existe. Yo siempre leí para estudiar y para quizás que eso me lleve a otra misión. El fin determina que haber leído estuvo bueno, como no sé, estudiar, sacarme buenas notas, pero nunca había leído simplemente por placer. Y en ese momento, saliendo del teatro, dije, tengo que aprender por placer, porque tengo que aprender a hacer comentarios inteligentes en las obras de teatro. Porque además, aprender disfrutando te lleva a mejores cosas. Te lleva a aprender en el camino y a entender que están buenos los vientos que te pegan en la cara en la Ruta 9. O también te lleva a aprender que está bien no quedar en una beca si aplicás, porque al final te terminás llevando un montón de otras cosas, como haber tenido una narrativa copada de tu vida, como haberte llevado unas buenas cartas de recomendación, los contactos con los profesores. Todo el proceso te hace aprender un montón. En cambio, cuando aprendés pensando en el sufrimiento de las cosas, solamente aprendés a frustrarte cuando las cosas no salen bien. Ese fue uno de los mayores aprendizajes. Y para serles sincero, creo que este fue uno de los viajes más extraordinarios de mi vida. No solamente por todas estas cosas que le acabo de mencionar, sino fundamentalmente porque este viaje académico fue el primero de muchos otros viajes académicos. Cuando vos te beca una organización más o menos prestigiosa como la Comisión Fulbright, como que se genera bueno, este pibe lo becó la Comisión Fulbright, no puede ser malo. Entonces las demás organizaciones empiezan a tenerte cada vez más en cuenta, y así empecé a aplicar a becas para irme de viaje a lugares como Shanghái, a lugares como Seúl, a lugares como Berlín, como Málaga, y eventualmente me lo fueron dando, y a medida que me lo fueron dando, cada vez empecé a sentirme un poquito más y más parte del sistema. Cada vez fui construyendo una narrativa de vida y cada vez sentí ese sentido de pertenencia que te permite narrar una historia. Ese fue exactamente el privilegio que mis papás no se pudieron dar y por el que sacrificaron 30 años de su vida, esperando que tal vez algún día mis hermanos y yo pudiéramos tenerlo. Mis papás igualmente viven bien, están jubilados ahora, retirados. Hoy pueden decir, por ejemplo, que llegaron al país sin hablar español, ni una sola palabra español, y que tienen un hijo que trabajó en los discursos del presidente de la Nación. Mi abuela no terminó el secundario, pero hoy puedo decir que tiene nietos que tienen cátedras universitarias en la Universidad de Itela, o que, por ejemplo, el otro hermano, el otro nieto, se fue y se recibió becado en Oxford. El presidente de Corea, que es el país que vio irse a mis papás, llegó a la Argentina en 2018 y en el G20, durante la conferencia de presidentes, dijo en un discurso que el trabajo realizado por mis hermanos y yo en el sector público argentino representaba un orgullo para la patria y el pueblo coreano. Mis papás completaron la misión. Pero como les dije repetidas veces durante esta charla, no se trata del resultado, sino del proceso. Y en ese proceso siempre me pregunté cuánto se deben haber cagado de risa mis papás mandándonos a esas misiones. Muchas gracias.